corazón y nuestro espíritu con su palabra. Quiero compartirles, hay algún tema interesante en la cual me voy a tomar el tiempo de enseñar, que es, hay un tema en la cual nosotros estuvimos hablando durante la semana, con respecto a lo que es conflicto entre dos reinos. Cuando hablamos de conflicto entre dos reinos, estamos hablando del mundo espiritual. Mirá que hasta hablado de decirle, el mundo espiritual es real. Es tan real que la palabra dice que todo lo que vemos en lo natural viene de lo espiritual, nace de lo espiritual. Y cuando hablamos del mundo espiritual muchas veces tendemos a generalizar, como decís, otra cosa en la cual no tiene nada que ver. El espíritu, lo natural, lo natural. Todo lo que vemos es materia, pero todo lo que existe en el mundo espiritual es espíritu. Y a veces no conciliamos ni relacionamos que hay muchas cosas que están directamente relacionadas. Es más, la Biblia enseña que todo nace del espíritu, porque Dios es espíritu y vida. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es espíritu y vida. Y Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y todo a través de su palabra, un ser espiritual, todas las cosas las creó. Entonces el mundo espiritual es real. Y hay conflicto entre dos reinos. Y ese conflicto entre dos reinos, la cual es un módulo que voy a enseñar entre tal vez 2 partes o 3 partes, voy a estar enseñándolo. Pero es interesante porque mi esposa hablaba algo hermoso. Yo quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15. Quiero leer con ustedes en este momento Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15. Y conflicto entre dos reinos lo vamos a definir ahora y usted va a empezar a entender de qué estamos hablando. Muchas veces se habla de guerra espiritual y se hacen hasta congresos de guerra espiritual. ¿O no he escuchado congresos de guerra espiritual y de batalla espiritual y de que peleamos con el diablo y esto y el otro? ¿Cuántas cosas hablamos pero sin entender el contexto espiritual? Porque nosotros como seres humanos fuimos llamados para adorar a Dios, para llevar frutos, y para hacer para gloria y honra de nuestro Señor. El mundo espiritual en el conflicto, Dios ganó la batalla. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, habla lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojado a los principados y potestades, se lo exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Esta es una palabra tremenda porque podemos ver Dios trayendo victoria, como decía mi esposa, a través de la cruz de Calvario. Y dice que el acta de los decretos, cuando había un acta de decreto, había un papel, un decreto que decía, y Pablo lo describe a través de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre por sí mismo no puede cumplir la ley, por eso que se necesitaba un Salvador, un Mesías que fuese capaz de poder cumplir esa ley. Un Salvador que fuese capaz de poder pagar el precio por nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso que cuando Pablo escribe en Colosenses dice, anulando el acta de los decretos, había un decreto de muerte sobre nosotros, había un decreto de condenación, por el cual Cristo vence en la cruz de Calvario, y en la cruz de Calvario agarra ese decreto, pone un clavo y lo clava en el madero y lo cubre con su sangre. ¿Qué era ese decreto? Era la misma ley. Era la misma ley que nos condenaba. La misma ley, conociendo la palabra de Dios, éramos imperfectos, no podíamos cumplir la perfecta ley de Dios. Por eso que Cristo tuvo que morir por nosotros. ¿Para qué? A través de la gracia que Él derramó en la cruz del Calvario, en el consumado es, se pueda producir esto, que toda condenación, todo acta, todo decreto judicial de la eternidad que decía, todo ser humano está condenado al infierno porque ha pecado, porque está destituido de la gloria de Dios. Cristo hace posible y abre una puerta, diga conmigo, una puerta. Abre una brecha nueva y una oportunidad de ser transformados y liberados de esa condenación. Por eso que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en el madero y despojó ¿a qué? A todos los principados y potestades y lo exhibió públicamente en la cruz. Y muchas veces pensamos que está hablando de Satanás y los demonios, pero no. Lo que está hablando de principados son los principales sacerdotes y gobernantes. Está hablando principados y potestades, aquellos que tenían gobierno y poder sobre el sistema religioso. Porque el sistema religioso lo que hacía es guiarse por la ley,
aunque ellos no la podían cumplir, pero rechazaban la gracia, rechazaban a Jesús, aquel que podía ayudarlo, podía redimirlo, podía liberarlo. Ellos querían continuar su vida viviendo la vida de la ley, viviendo en el pecado, viviendo en esa vida religiosa, porque una vida religiosa no es una vida que transforma. Una vida que transforma es aceptar el sacrificio de Cristo y entender que todos nuestros pecados que estaban escritos fueron clavados en el madero y fuimos liberados. Porque cuando vemos la palabra Génesis, dice que el hombre peca, dice que entró la muerte al mundo, entró el pecado y entró la muerte por un hombre. Capítulo 3 de Génesis. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios, emanciparse de Dios y decir yo seré como Dios, tratando de comer el fruto, y hoy dijeron Dios no me va a mandar más a mí. Adán y Eva dijeron, la serpiente los engañó con astucia, y dijo si comen de esto ustedes no van a morir, serán como Dios. Y qué lindo que les pareció. Es decir, vamos a ser como el Creador. Ya no vamos a tener a alguien que nos controle. Ya no vamos a tener nadie que nos vigile. Ya no vamos a tener nadie que nos diga qué hacer. Y ese es el problema de la humanidad. Por eso es que necesitamos un Redentor. Alguien que nos salve. Cristo Jesús. Porque el hombre busca gobernarse de sí mismo. Y lo que el hombre no entiende es que somos un ser eterno. Mirá que está hablando de decirle, vos sos eterno. Vos sos eterno, vos no vas a desaparecer. Muchos piensan, ¿qué será la vida después de la muerte? Y el comienzo de la vida es esto. La oportunidad que Dios nos da en la tierra es el poder comprender de que necesitamos conocer a Jesús y elegir la salvación y la redención que Él nos plantea. Por eso que, habiendo entrado el hombre en la rebeldía, y muchos dicen, tanto lío porque comió un fruto y Dios se enojó tanto y puso al mundo en pecado. No. Porque Dios le dijo, el día que coman de ese fruto ciertamente morirán. Porque ese fruto representaba el conocimiento del bien y del mal. Representaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ese conocimiento no nos pertenecía a los hombres. Ese conocimiento era únicamente del Creador, de Dios. Dios sabía lo que estaba correcto y lo que estaba incorrecto, porque Él es moralmente perfecto, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es la justicia. Entonces Dios sabe lo que está mal y lo que está bien, lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es verdad y lo que es mentira. Ese conocimiento le pertenecía únicamente a Dios. Pero el hombre dijo, no, queremos conocer que está bien y que está mal. Y ahí cuando conozcamos, seremos como Dios, claro. Vamos a conocer lo que Dios conoce, pero conociendo, dice la palabra, que conociendo, sabiendo nosotros que Dios perdona y pasa por alto el tiempo de toda nuestra ignorancia, por eso decide perdonarnos cuando ignoramos la palabra y la ley de Dios. Pero conociendo la palabra y la ley, conociendo lo que está bien y lo que está mal, somos juzgados y condenados por lo que conocemos. ¿Sí o no? Pero también dice que vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre, dice. Que cuando conoces a Jesús, Jesús te hace libre de esa acta, de esa condenación que estaba en contra de tu vida. Ahora, todo lo que estoy hablando, ¿cuál es el conflicto entre dos reinos? El conflicto entre dos reinos es el mundo de las tinieblas y el reino admirable de Dios, donde Dios decide llamarnos para salvación, pero Satanás corrompe al hombre para establecer su reinado. El hombre le entregó a Satanás el dominio y el gobierno de la tierra y todas las cosas. Porque Dios no había diseñado para gobernar. Mira que está al lado de decirle, Dios quería que gobernaras, Dios quería que sojuzgaras, Dios quería que trabajaras, Dios quería que vivieras en bendición. Pero no, decidimos tomar la posta y decir, yo quiero saber lo que está bien y lo que está mal. Y de aquí en adelante mi destino lo voy a gobernar yo. ¡Wow! Por eso es que entró el pecado, entró la desobediencia, entró el pecado y la rebeldía del mundo y la muerte. Entonces Satanás tomó las llaves de la vida y de la muerte y Satanás tomó señorío. Por eso, mi amado, entienda esto, que el morir, todo ciclo de vida que nosotros tenemos, de enfermarnos, de morir, de nacer y morir, decimos, son ciclos de la vida. Sí, son ciclos de la vida, la cual hoy los tomamos como tal y los asimilamos porque es parte de la existencia. Pero aún el tener que morir y partir, como la Biblia dice, porque está escrito que todo hombre debe de morir una vez. Eso es una maldición. Nosotros no tendríamos que haber muerto. Nosotros deberíamos ser conforme a la imagen y semejanza de Dios, conforme Él nos diseñó siendo seres eternos, viviendo bajo la voluntad de Dios en el huerto del Edén, y quizás ninguno estaríamos vestidos porque no sabríamos lo que es la vergüenza. No conoceríamos el pecado, no conoceríamos lo que está mal, lo que está bien. Conoceríamos la verdad de Dios, pero no.
decidimos volvernos en pos de nuestra rebeldía y decir, Dios, no te necesitamos, porque cuando sepamos lo que tú sabes, ya nos gobernaremos. Por eso es que Jesús vino a redimirnos. Porque hay un juicio en el trono blanco el día de mañana y el Señor dice, todo hombre y mujer, grandes y pequeños, estarán delante de la presencia de Dios y serán juzgados por sus pecados, serán juzgados por su rebeldía, serán juzgados porque ellos tomaron la decisión de gobernarse a sí mismos y tomar en sus manos el destino eterno. Cuando nosotros tomamos en nuestra mano nuestro destino eterno y yo digo, yo me voy a salvar a mi manera y yo voy a buscar a Dios a mi manera, Dios te deja, tiene la voluntad permisiva y te dice, haz lo que quieras. Pero no te olvides que yo pagué la cruz de Calvario, el consumado es que hablaba mi esposa y predicaba, lo cual yo clavé. Cuando tú decides creer por fe y arrepentimiento, se clava en el madero esa cruz, el acta, lo que te condenaba, y tú eres liberado y limpiado de esa condenación. No serás perfecto, pero Dios te garantiza que cuando eres hijo de Dios y transformas tu vida y crees en el Señor, Dios te garantiza una vida de plenitud en la eternidad. ¿Sí o no? Amén. El conflicto se genera en la rebeldía y la desobediencia. Dios tiene que morir en la cruz de Calvario dice que cuando murió, bajó a lo más profundo y le quitó, quitándole a Satanás la llave de la muerte y venciendo a la muerte y quitándole la llave de la muerte a Satanás y del abismo. Señor, ¿qué hace? No solo muere por nuestro pecado y toma nuestro lugar, sino que Él muere, va al mismo infierno a pagar la condenación nuestra. Y dice que Él resucite. Cuando resucita al tercer día, dice que vence a la misma muerte que había entrado en Génesis 3 con nuestro pecado. Él vence a la misma muerte. Él tomó la llave de la vida y de la muerte. Él venció a la muerte. Nosotros por el pecado en Génesis 3 cometimos el error y desobedecer, y la muerte tomó lugar en nuestra vida, esa maldición. Pero Dios resucitando venció a la misma muerte. Pablo describe, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No pudiste retener al Rey de Gloria, no has podido retener al Salvador. Él vive y Él resucitó. Ha vencido al diablo, al pecado y a la muerte. Por eso, mis amados, muchas veces el conflicto entre dos reinos se ha resuelto en la cruz de Calvario. La guerra, el conflicto entre dos reinos que existía, se resolvió en la cruz de Calvario. Cristo venció en el conflicto entre dos reinos. Pero no nos olvidemos que hay batallas en las cuales nosotros deliberamos. Y el conflicto entre dos reinos y las batallas que se producen, cuando yo decido llamar en la primera parte, es conflicto entre dos reinos. El campo de batalla es nuestra mente. Decirle que está al lado, el campo de batalla es nuestra mente. Y esta es la parte 1 donde voy a abordar esto. Si bien va a tener dos partes, o 3 tal vez, dependiendo cómo me permita el tiempo. Pero para nosotros entender el conflicto que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, porque la Biblia tiene que ser aplicada y aprender a vivirse, ¿sí o no? Usted no puede leer Biblia y no vivir la Biblia. Usted no puede oír palabra y no vivir la palabra. Pero muchas veces cuando Dios nos habla y Pablo nos desafía, Santiago, por ejemplo, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, sométanse a Dios, resistan y el diablo va a huir de ustedes, porque va a venir con tentaciones, va a venir con conflictos, va a venir con problemas. Pero todo lo va a trabajar en un área, la mente. Y la mente es algo que, para poder entender estos conflictos y lo que Pablo describe en la doctrina, vamos a tener que un poquito que entender quiénes somos. Quiénes somos y cómo funciona nuestra mente para poder entender la palabra. Si nosotros vivimos una lucha constante entre la verdad y el engaño, ¿cuántos creen que vivimos entre la verdad y el engaño? Y ahora les voy a dar una explicación por qué. Entre la luz y las tinieblas. Y el campo donde se dice quién gobierna o se define quién va a gobernar es la mente. Déjeme decirle que según la ciencia, los estudios de neurología, dice que la mente interpreta, no copia la realidad. Escuche esto, la mente dice que interpreta lo que ve, pero no está copiando la realidad. ¿Cómo así? Ahora dame un segundo y ahora te lo explico. La mente interpreta, usted ve, la mente le da señal a nuestra vista, ve e interpreta lo que ve. Interpreta lo que ve. ¿Nunca le pasó o nunca vi una película cuando va al psicólogo que le saca un papel y muestra una mancha? Dígame, ¿qué ve usted acá? ¿O no pasó? Y usted me dice, ¿qué objetivo tiene que me haga preguntarme qué? Una mancha.
Cuando vamos a la lógica, una mancha. ¿Qué ve usted en la mancha? Y otros dicen, no, yo veo un jardín con flores. Otro dice, yo veo una casa, yo veo un perro. Todos tienen una percepción diferente. Ahora, ¿a qué se debe eso? Escuche esto. Porque la mente interpreta, no copia realidades. Percibimos el mundo a través de filtros internos. Ahora, pregúnteme, ¿cuáles son los filtros internos? Pregúnteme, ¿cuáles son los filtros internos? ¿Cuáles son? La cultura en la que nos movemos. Escuche esto. Nuestras emociones, experiencias y creencias. Y creencias. Nosotros interpretamos el mundo conforme lo vemos. Alguien puede decir, puede encontrar esto tirado. Uy, ¿qué es esto? Algo luminoso. No, es un palito brillante. Pero aquel que tiene conocimiento y sabe, no, esto es un fibrón. Porque la mente interpreta lo que ve conforme a la información que tenemos. Ahora va entendiendo un poco qué es lo que pasa. Y como culturalmente vivamos, son las emociones que vamos a tener. Si yo estoy influenciado de mala cultura, mis emociones serán alteradas, por ejemplo, agresividad, violencia, hostilidad, maldad, malas actitudes, malos deseos. ¿Sí o no? Usted se rodea en un buen ámbito, cambia su forma de pensar. Cuando usted se rodea con algo positivo, usted piensa pensar positivo. ¿Qué dicen los sociólogos? Que nosotros somos la influencia de las primeras 5 personas que nos influenciamos continuamente en nuestro diario vivir. Si usted se influencia en la semana con personas de fe, con personas que creen la palabra, con personas que te alientan, que son positivas, que creen en Dios, que esperan en Dios, que tu vida cambia, tu vida se transforma, tu mente se transforma y estás influenciado en eso. Y ahora vamos a explicar ese tema. Pero vos te juntás con personas que piensan lo malo, que van con malas actitudes, con malos deseos. Tarde o temprano tu mente se va a empezar a corromper, porque dice la palabra que las malas conversaciones aún corrompen buenas costumbres. Ahora vamos a seguir avanzando en esto. Déjeme decirle que la mente interpreta la realidad que ve. Pero hay otro punto que los científicos dicen, que la mente es moldeable. Y hay algo que llaman los científicos neuroplasticidad. Escuche esto, quizás le aburro la terminología, pero la neuroplasticidad es la capacidad de poder moldear el cerebro a imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué se piensa que los gobiernos, cuando quieren aplicar ideologías de género, por ejemplo, comienzan desde jardín? Usted sabe que los niños, cuando comienzan de los 2, 3, 4, 5 años, es la etapa donde mayor conocimiento absorben y asientan y comienzan a entender mayores cosas o empiezan a absorber mayor conocimiento cuando son pequeños, y es donde ellos van a afianzar su percepción de lo que ven. Por eso es que juegan con la ideología, cuestión de percepción, porque modifican y alteran el pensamiento a través de esa actitud. ¿De qué? De tener que influenciar negativamente. Entonces mete con ideologías y en los jardines. ¿Cuántos padres hemos luchado en los jardines, en la escuela, con nuestros hijos que querían hacer cosas raras? Con ideología de género, con esto, con el otro. Y como padres nos levantamos y como personas de fe dijimos, no, esto no lo permitimos. Nosotros educamos a nuestros hijos y si violentan la moralidad intelectual de mi hijo, vamos a tener problemas. Porque creemos en principio, nosotros educamos conforme a los principios que creemos, no conforme a las ideologías. Y lo que está mal, yo siempre digo, no estamos en contra de ninguna ideología ni de nadie. Lo que estamos en contra es de que quieran imponer esas ideologías a la fuerza, queriendo moldear el cerebro de nuestros niños y transformarlos y cambiarlos. Por eso es que la iglesia necesita generar identidad. Diga conmigo identidad. La iglesia necesita generar identidad a través de la palabra de Dios. Porque cuando la familia, papá y mamá, tiene identidad del reino, tiene identidad de hijo de Dios, tiene la palabra marcada a fuego en el corazón, la aplica a los hijos, le enseña, y los hijos no pueden ser corrompidos y inamovibles de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Por eso que lo que más pensamos, eso se fortalece. ¿Cuántas personas han encontrado que, ay, tengo un dolorcito acá? Seguro que un cáncer de mama. Porque a mi tía le pasó eso. Yo me acuerdo que tenía un tío también. Y lo hicimos a la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra mente trabaja de esa manera, mi amado. Pensamiento reiterativo. Y siempre nunca falta alguien que dice, sí, es verdad, yo conozco a alguien que también le pasó lo mismo. Un ánimo y vos ya te empezás a hacer la cabeza. ¿O no?
te empezás a voltear. Entonces generas pensamientos reiterativos. Cuando generamos pensamientos reiterativos, según dicen los científicos, dice que se producen continuamente conexiones neuronales en nuestro cerebro y hace que esa mentira que nosotros forjamos se conecte y se genere una percepción real en nuestra vida. A tal punto que esa información manda señales a nuestro cuerpo, generando enfermedades muchas veces. Está comprobado por la ciencia, porque así somos, así Dios nos creó. Pero Dios no nos creó para vivir en un mundo corrompido y engañoso y mentiroso. Dios nos creó para vivir en integridad bajo su gobierno. Los científicos dicen que el cerebro es influenciable por agentes externos. Escuchen, palabras, imágenes, música, ambientes, ideología, redes sociales. Todo deja huellas mentales. Mira que te ha dado decirle, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que recibís, cuidado donde te rodeas. Todo deja huellas mentales. Palabras, y se escuche bien, la radio y la televisión pueden generar muchas veces con puntos de vista y conceptos. Lo que vemos a través de las publicidades, lo que escuchamos a través de la música, a través de los ambientes en los cuales nos rodeamos y a través de ideologías. Redes sociales muchas veces moldean pensamientos también. Hoy las redes sociales tienen un poder enorme de moldear pensamientos. ¿Sí o no? De confundirnos. Si no estamos cimentados en la fe del Señor, escuchamos a cualquier don nadie hablando sandeces y ponen en tela de juicio nuestro entendimiento de la verdad. Déjeme decirle esto, que lo que creemos, lo que deseamos o tememos muchas veces viene de patrones aprendidos. Mira que tal de decirle, ¿tenés patrones aprendidos? Y no de decisiones racionales. Muchas veces, mi hermano, nos movemos por patrones aprendidos. Cosas que aprendimos, cosas que vimos, estaban mal, pero seguimos moviéndonos bajo esos patrones. Por eso que la cultura del reino y la palabra debe transformar nuestras vidas. Por eso que Pablo nos desafía y nos dice, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente. Porque somos vulnerables a todo esto. La mente es reeducada a través de la televisión, nuestros hijos somos reseteados y no nos damos cuenta del mundo que estamos viviendo. Por eso cuando Pablo dice, hermanos, no ignoren la maquinación del diablo, estamos ignorándola porque le estamos dando más lugar a todo lo que nos rodea en este mundo. Cuando Pablo dice, no se moldeen a este mundo, no se moldeen a lo que hablan en las redes sociales, no se moldeen a lo que hablan los noticieros, no se moldeen a lo que dice, sino comiencen a ver lo que Dios habla y la palabra de Dios. Seamos como los hijos de Isaacar, según el libro de Segunda de Crónica. El libro de Segunda de Crónica dice que estaban los hijos de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos. Los tiempos transcurrían, pero ellos entendían cuál era la voluntad de Dios. Aunque el mundo cambiaba, ellos traían dirección a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios. Por eso que Dios nos llama a ser como los hijos de Isaacar, entendido, una iglesia entendida en los tiempos. Segunda de Crónica habla de esos hombres que eran entendidos en los tiempos. Hoy la iglesia debe estar entendida en los tiempos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto es una realidad, porque esto es una maquinación, porque esto es algo que está funcionando y está trabajando no solo en nuestra vida, sino que está marcando la dirección de nuestras generaciones. Si una iglesia no comprende los tiempos que vive, nunca va a poder entender cómo actuar en medio de todo lo que nos rodea. Vamos a terminar asimilando todo lo que está mal como correcto, como bueno. Porque cuando tanto y tanto y tanto te lo enseñan o te lo dan, ya en un momento te espanta. Uy, es incorrecto eso, es inmoralmente correcto. Pero hoy, como se familiarizó todo, y le voy a dar un ejemplo, la iglesia tiene esa tendencia. Porque somos seres humanos. Antes, ver a un hombre y una mujer tomados de la mano años atrás, yo decía, nos escandalizamos, una vergüenza, llamamos a la policía, escándalo público. Es inmoralmente correcto, por ejemplo. Hacer exhibiciones públicas de desnudismo, te llevaban preso. Hoy salís desnudo, hoy salís como quieras, besándote hombre con hombre, mujer con mujer. Y nosotros pasamos por al lado y decimos, miren, ¿qué va a hacer? Así está el mundo. Y nos acostumbramos, díganme la verdad si no se han acostumbrado a ver esas cosas. Sí. Porque nos asimilaron tanto y nos enseñaron tanto. Te tienen que reeducar, pero cuando todas las cosas van evolucionando para eso, para el mal. Romanos habla de la caída del hombre.
El hombre no va a mejorar con ningún gobierno ni con el tiempo, va a la decadencia. Por eso que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, a causa de eso, de que la maldad en el mundo va creciendo. Pero también dice el Señor, donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. ¿Cómo abunda la gracia? ¿Cómo habrá luz en este mundo y sal para transformar la generación? Es cuando la iglesia es entendida en los tiempos. Diga conmigo, entendidos en los tiempos. Cuando Pablo dice, no te conforméis a este mundo. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Una iglesia atenta y entendida en los tiempos es una iglesia que entiende las cosas y es racional. No ignora, porque al que le faltó conocimiento pereció. Por cuanto a mi pueblo le faltó conocimiento, pereció, dice la Biblia. Una iglesia debe estar en conocimiento de todas las cosas, mis amados. No solo leer Biblia, sino entender en los tiempos que vivimos. A mí no me interesa eso. Entiende esos tiempos. Por eso cuando la iglesia en Argentina quiso ser entendida en los tiempos, le dijo no al aborto. Y vencimos y ganamos y la iglesia puso su lugar. Pero cuando nos descansamos y nos quedamos ahí y ya nos quedamos en el molde y nos empezaron y siguieron que fuera el aborto, por esto, por el otro, por acá, por allá. Y la iglesia ya no se movió más. Así miró y dice, bueno, ya está. Nadie salió a la calle, nadie se iba a protestar. Porque tanta información terminaron aplacando la fuerza y la lucha y la moral de la iglesia. Y nosotros como iglesia nos quedamos ahí. ¿Qué hizo? Se legalizó el aborto. Homicidios gratuitos pagos por los contribuyentes de bolsillo nuestro. Muerte para todos. Y lo que no entendemos que esa forma de asesinato que asimilamos, es decir, abortó. Y sí, se sacó el chico. No, cometió homicidio. Y la justicia te dice, no, está bien, está avalado. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué habla de nuestra moral como hijo de Dios? ¿Qué habla de nuestra moral como hijo de Dios? Los asimilamos como algo natural. Y no hay peor cosa que una iglesia haya perdido la batalla espiritual y mental asimilando el pecado en este mundo y haciéndolo parte de su vida y su diario vivir. Hay cosas que tenemos, tanta información que vinieron a entregar nuestras vidas, tanta televisión, tantas redes sociales, constantemente fuimos reeducados. Pero escuche esto, la ciencia confirma algo, la mente no es inmune, no es fija, no es algo que no se puede corromper, es un campo abierto a la influencia. Diga conmigo, es un campo abierto a la influencia. Y eso nos lleva a una dimensión espiritual. Y aquí es donde Satanás toma ventaja. Ya le acabo de demostrar que la mente del hombre es vulnerable, ¿sí o no? Por ese lado Satanás trabaja. Y conociendo cuánta debilidad usted tiene y porque muchos nos confiamos, no, yo soy cabalmente correcto. Yo la pienso, a mí no me van a pasar. Nos está pasando, mi hermano. Nos están pasando, mis amados. Y voy a decir algo quizás casi en código para no censuren el video a través de YouTube. Cuando hablamos de la pandemia, y lo voy a hablar así, hubo enfermos, sí, sembraron enfermedades, pero trajeron terror a la gente. Hay personas que todavía hasta el día de hoy están confinadas. 5 años pasó. Moldearon el pensamiento. Vacúnense, llénense de vacunas, vayan de acá. Mucha gente está muriendo de hipotrombosis a causa de ese experimento. Fuimos con el Jesús de India. ¿Por qué? Metieron terror, metieron miedo, metieron desazón, desesperanza. Deprimieron a la gente inmunológicamente. Cuando tú te deprimes en la mente, entras en el temor y en el terror, tu sistema inmunológico se deprime, ¿sí o no? La que trabaja en medicina, ¿funciona así, Lili, o no? Ella trabaja en el hospital, en el sanatorio y sabe cómo es. Se deprime el sistema inmunológico y estás expuesto a enfermedades. Porque el cuerpo se debilita, porque tu mente fue transformada, fue bloqueada. Generaron terror y pánico donde se podría haber resuelto en cuestiones de un mes. Pero no, le buscamos la vuelta. En nombre de eso murieron muchos que no tendrían que haber muerto. En nombre de eso fallecieron muchos. ¿Por qué? Porque la idea de las grandes élites y de Satanás es despoblar el mundo. Porque las grandes élites dicen, despoblemos el mundo. Que los papás y mamás no existan, que sigan parejas del igual sexo para que no procreen más, porque el mundo tiene que reducirse su cantidad.
Que los hijos de la generación que viene ya no piensen en ver a papá y a mamá, sino que piensen verse con una persona de su mismo sexo. ¿Para qué? Para que la familia no crezca. Porque cuando la familia crece, mis amados, ¿sabe qué? Cuando la familia sigue integrada, porque cuando usted tiene problemas, ¿a dónde corre? A la familia. Cuando tiene conflicto, ¿dónde se cobija? Con la familia. Cuando usted va en un momento difícil, ¿dónde se queda? Se nuclea con su familia. Usted no sale de la casa del extraño, usted se acobija con la familia y con su familia se atrincheran a tratar de resistir y a pasar el mal momento. Pero cuando esa familia no exista, cuando papá y mamá, el referente, abuelo, abuela, no exista, cuando la verdad no exista, cuando lo que realmente Dios diseñó para que el hombre se sienta contenido en la tierra ya no exista, habrá una gran desesperanza y una gran desazón. Así es. Voy a dar un punto teológico y voy a cerrar aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Cuando nosotros, la mente es un campo de batalla espiritual. Miren lo que dice Romanos, vuelvo a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Pablo a los romanos? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis amados, nuestro entendimiento está corrompido muchas veces, porque no está influenciado por el poder de la palabra, sino que está influenciado por lo que viene de afuera. Conocemos la buena voluntad de Dios, conocemos la palabra, conocemos el texto sagrado, conocemos la verdad de Dios. Comenzamos a cambiar nuestro punto de vista. Ya no miramos a nuestro ombligo, sino comenzamos a ver nuestro alrededor. Miramos una percepción distinta. Miramos la promesa que Dios tiene. Miramos el propósito que Dios tiene. Miramos con esperanza, con justicia, con agrado. Adoramos, alabamos, bendecimos. Por eso mi esposa decía, es necesario que en vuestros hogares comiencen a adorar. Que la alabanza fluya, que puedan escuchar predicaciones. Influencie, llenen su vida, llenen su hogar, su pensamiento de la palabra de Dios. Hay que mantenerse en oración, hay que estar en la influencia del Espíritu de Dios. Por eso te digo, mis amados, necesitamos, te estoy dando un ejemplo. Pablo dice, no se conforme, asimilar el pecado como algo natural es parte de este mundo, la cual Satanás tiene gobernando. Satanás quiere conformarnos a este siglo sin temas de pensamiento anti Dios, porque es un mundo caído, es un mundo corrompido y que necesitamos a Jesús. Necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso que el Señor siempre dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aleluya. Te adoramos, Rey. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, y en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que glorifica a Dios, en estas cosas pensad. Amén. Porque estamos rodeados en un mundo de muchas cosas que corrompen nuestra percepción de la realidad de Dios. Usted se mete mucho tiempo con Dios y usted va a encontrar un tipo decir, qué bueno, Dios es glorioso y maravilloso, pero usted deje de orar, deje de escuchar la palabra, deje de congregarse, comienza a mirar hacia afuera y usted va a empezar a tener una mirada negativa de las cosas, va a empezar a tener pensamientos incorrectos, va a empezar a tener su moral y su pensamiento va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque hay influencias del pecado y la Biblia lo llama el espíritu de pecado que gobierna sobre el mundo, la Biblia lo llama. Nuestra batalla, mis amados, para vencer día tras día está acá. Mirá que acabo de decirle, la batalla está acá. No está en tu vecino, está acá. Satanás busca gobernar la mente y vencer en ese campo. Si Satanás busca vencer en ese campo, déjame decirte que va a haber problemas. Porque conforme, dice la palabra, que conforme el hombre pensare, así será. Y conforme piensa el hombre, así es su corazón. Y conforme es su corazón, así actúa. Nosotros muchas veces ignoramos, mis amados, de que Dios nos quiere guardar y que necesitamos. ¿Yo para qué quiero congregarme? Decir muchas veces. Yo busco a Dios a mi manera. Pero acá vas a tener a alguien que te pueda ayudar. Juntos nos vamos a ayudar, juntos vamos a cuidarnos. Mira que tal vez decir, yo voy a cuidar de vos en oración. Yo cuando te vea con necesidad, yo voy a orar por vos, yo te voy a bendecir. Yo quiero bendecirte, yo quiero que me ayudes, yo quiero que me bendigas, yo quiero que oren por mí, yo quiero orar por ustedes. Por eso que vamos a orar en esta noche, ¿qué les parece? Vamos a orar, yo quiero que usted se ponga de pie. Si bien esta noche he reflexionado un poco sobre este tema, es un tema que tiene segunda parte, vamos a hablar. Y Pablo habla, y les voy a ir anticipando, Pablo habla de los 7 estados de la mente del hombre. 7 estados de la mente del hombre. Diga conmigo, 7 estados de la mente del hombre. Pero hay uno en el cual Dios nos llamó a ser según la mente de Cristo. Amén.
Vamos a poner un momento, vamos a orar. Cierra sus ojos, vamos a orar. Yo voy a tomar un momento para orar y voy a orar por personas que digan, yo quiero que ser ministrado hoy antes de irme. Yo quiero orar por ustedes. Luego vamos a estar pasando a la Santa Cena. Pero vamos a adorar. Vamos a empezar a fluir. Usted comience a meterse en oración. Y decir, Señor, acá estoy. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar de refugio. Un lugar donde podemos adorarte, un lugar donde podemos buscar la verdad. Un lugar donde podemos entender, Señor, que la verdad, Señor, es hablada y es revelada para que nosotros vivamos en libertad. Por eso que la palabra, Señor, trae libertad. El Señor dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les hablé. Señor, te adoramos en el nombre glorioso de Jesús. Yo voy a invitar, vamos a tomar unos minutitos para orar por aquel que diga, yo quiero que oren por mí, no tenga vergüenza, pase al frente, yo voy a orar por usted. Antes de la Santa Cena vamos a orar por las necesidades, sea necesidad del alma, sea necesidad física. Yo le invito a que usted pueda pasar, quiero orar por su vida. Tenemos unos 5 o 10 minutitos donde vamos a estar dedicando a orar, así que usted puede estar pasando, siéntese en libertad. Mientras fluimos y adoramos a Dios. Gracias, Jesús.